Los afganos generalmente se refieren a esta guerra como la guerra soviética en Afganistán o como la yihad afgana. Sin embargo, a menudo se le llama la guerra de Vietnam de la Unión Soviética, con los rusos llamándola la guerra afgana o simplemente afgana, de una manera similar a como los Estados Unidos se refieren a la guerra de Vietnam simplemente como Vietnam o simplemente Nam. El conflicto en Afganistán comenzó en Navidad de 1979 y se prolongó durante 9 años más, causando la muerte de más de 25.000 soldados soviéticos y un sinfín de bajas. Fue una intervención destinada a apoyar al gobierno comunista afgano contra los mujahidín, quienes creían estar luchando en nombre de Dios. Para los soviéticos, la invasión tuvo enormes consecuencias, al no poder derrotar a un ejército guerrillero decidido e incansable. A principios de 1980, el presidente Jimmy Carter se retiró del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, segundo, provocando una ruptura de las conversaciones y acuerdos en curso sobre limitación de armas entre las dos superpotencias de la Guerra Fría. Luego, más tarde en verano, los Estados Unidos y otros 65 países boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú. Para Afganistán, con su larga historia de interferencia de potencias extranjeras, la campaña causó muerte y devastación y solo exacerbó el conflicto civil ya existente entre su gente. Finalmente, la retirada de las desmoralizadas fuerzas rusas ayudó a acelerar el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Para entender el inicio de la intervención rusa en Afganistán, tenemos que viajar hasta el imperialismo de los años 1730. Fue entonces cuando Asia Central captó por primera vez la atención de la Rusia zarista, y la conquista gradual del área comenzó durante un programa de expansión que vio a Rusia avanzar hacia el sur en el Cáucaso y Crimea, así como en Serbia desde los montes Urales en el oeste hasta el Océano Pacífico en el este. Para fines de 1830, Rusia centró su interés en Afganistán. Después de la guerra ruso-persa de 1826-1828, Rusia comenzó a influir sutilmente en los círculos gubernamentales en Teherán, y para 1837, cuando las fuerzas persas intentaron apoderarse de Herat en el oeste de Afganistán, los asesores y mercenarios rusos acompañaron para apoyar la empresa. En Calcuta, la capital de la India británica y la sede de la Compañía de las Indias Orientales, que supervisaba los territorios de Gran Bretaña en India, había preocupación por la creciente amenaza de Rusia para la independencia de Afganistán. Amenazando con intervenir, lograron forzar una retirada persa, pero en lo que respecta a las relaciones anglo-rusas, el daño estaba hecho. Esto marcó el comienzo del Gran Juego, una rivalidad entre los imperios ruso y británico por la influencia en Asia Central, pero principalmente sobre Afganistán y las regiones del norte de India, gobernadas por el Raj británico con sus fronteras indefinidas. Los británicos sabían que si el amortiguador de Afganistán caía bajo el control ruso, entonces su posición en India se volvería vulnerable. Y así, en 1838, las fuerzas británicas y de la Compañía de las Indias Orientales invadieron primero Afganistán, con el fin de neutralizar la amenaza rusa percibida. Mientras tanto, antes de que el ejército anglo-indio cruzara la frontera, los afganos en realidad se habían negado a aceptar al enviado ruso en su capital, Kabul. Sin embargo, las preocupaciones sobre Rusia continuaron a pesar de la humillante derrota del zar a manos de los británicos y franceses al final de la Guerra de Crimea en 1856. Para 1869, la frontera rusa ya había alcanzado el límite norte de Afganistán. El Raj británico había invadido Afganistán una vez más en 1878, pero se retiró 3 años después, habiendo obtenido una serie de concesiones, como la autoridad para controlar los asuntos exteriores de Afganistán. No fue hasta 1907 que el Gran Juego llegó a su fin, y finalmente se firmó la Convención Anglo-Rusa. Gran Bretaña reconoció que Asia Central y el norte de Irak estaban bajo la influencia del Imperio ruso, y Rusia aceptó que Afganistán y el sur de Irak estaban bajo el Imperio británico. Los dos reinos se unieron ya que ambos se centraron en oponerse al Imperio alemán. El tratado luego colapsó en 1919 después de que las tropas afganas cruzaron la frontera hacia la India británica para incitar una revuelta, y una vez más, Gran Bretaña invadió en una tercera guerra anglo-afgana.
Como resultado de este acuerdo político, Afganistán obtuvo completa independencia del control británico. Entre 1919 y 1978, Afganistán realizó un acto de equilibrio entre las demandas de potencias exteriores como los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, así como las de sus vecinos cercanos. Después de tomar el trono en 1933, el rey Mohammad Zahir Shah gobernó Afganistán hasta que su ex primer ministro y primo, Mohammad Dawood Khan, formó un golpe de Estado en 1973. Saud intentaba llevar a cabo una reforma con la erradicación del fundamentalismo islámico, la modernización social y la emancipación de las mujeres. Los islamistas que estaban en contra de estos cambios viajaron a través de la frontera hacia Pakistán, donde fueron entrenados por el servicio secreto pakistaní. Entre ellos estaban Gulbuddin Hekmatyar y Ahmad Shah Massoud, dos hombres que posteriormente jugarían un papel significativo en la guerra civil afgana 20 años después, ambos siendo miembros de los Mujahideen. Después de un desacuerdo con el Partido Comunista Afgano, también conocido como el Partido Democrático Popular de Afganistán, Dawood despidió a los asesores soviéticos enviados por su líder Leonid Brezhnev, a pesar de haber estado recibiendo envíos de armas de la Unión Soviética. Ahora surgían preocupaciones en Rusia de que Afganistán pronto se aliaría con Occidente. La gota que colmó el vaso llegó en abril de 1977 durante la visita de Estado de Dawood a Moscú. Cuando Brezhnev protestó contra la expansión de la OTAN y el poder de los Estados Unidos en Afganistán, Dawood se indignó. Respondió citando: «Nunca permitiremos que nos dicten cómo dirigir nuestro país y a quién empleamos en Afganistán. Permanecerá pobre si es necesario, pero libre en sus actos y decisiones». Fin de la cita. Incluso tuvieron que instar a Dawood a estrechar la mano de Brezhnev antes de su partida. Su desafío fue una decisión de la que se arrepentiría. En la primavera de 1978, un miembro de alto rango del Partido Comunista fue asesinado. Con las emociones exaltadas entre los miembros del partido, Dawood percibió el peligro y trató de implementar una represión. Sin embargo, la revolución Sauer fue llevada a cabo con éxito por el Partido Democrático Popular Afgano. Dawood y su familia fueron disparados en el Palacio Presidencial. Aunque la Unión Soviética no participó en el golpe, Brezhnev no hizo nada para evitarlo. La muerte de Dawood se mantuvo en secreto mientras el prosoviético Nur Mohammad Taraki se convertía en el nuevo presidente y se anunció que Dawood había renunciado por motivos de salud. El país fue renombrado como la República Democrática de Afganistán y se le dio una bandera roja similar a la de la Unión Soviética. El cuerpo de Dawood fue encontrado finalmente 30 años después y fue enterrado con todos los honores de Estado en 2008. Con Taraki como líder del Partido Democrático Popular Afgano, la reforma marxista era la orden del día. Se promovió la educación y, más controversialmente, el empoderamiento femenino, prohibiendo los matrimonios forzados y desalentando el uso del velo. El gobierno nunca se autodenominó comunista. Dentro del Partido Democrático Popular Afgano había dos facciones, los Khalqis, liderados por Taraki, y los Pachamis, que es un grupo más moderado, liderado por Babrak Karmel. Así, la administración estaba dividida en facciones, con Babrak Karmel y los otros líderes de Parcham enfrentándose a Taraki y al primer ministro Habibullah Amin, del partido Khalq. Aunque el nuevo gobierno se apresuró a aliarse con la Unión Soviética, muchos diplomáticos soviéticos pensaron que las aspiraciones de los Khalqis de cambiar Afganistán pronto incitarían una rebelión de la población social y religiosa conservadora del país. Desde el principio, los Khalqis comenzaron una persecución sistemática de los Parchamis, especialmente porque la Unión Soviética prefería a la facción Parchami, con su enfoque menos radical y más lento para el cambio. Para los afganos conservadores, los cambios fueron demasiado pronto. Las reformas agrarias ignoraron las necesidades locales y la idea de mujeres liberadas era un ultraje para los afganos islámicos que creían que el lugar de una mujer estaba en el hogar.
Los conflictos dentro del Partido Democrático Popular Afgano llevaron a que los miembros de Parcham fueran exiliados, purgados y ejecutados. Antes de que los soviéticos intervinieran, el estado de Kalk ejecutó entre 10.000 y 27.000 personas, principalmente en la cárcel de Pul y Karki. El científico político Olivier Roy calculó que durante el periodo Taraki-Amin desaparecieron entre 50.000 y 100.000 personas. Las reformas modernizadoras en Afganistán se vieron como en conflicto directo con las enseñanzas del Islam. A principios de 1979, el ayatolá Khomeini llegó al poder en Irán. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inicialmente creía que Khomeini, con su régimen antiestadounidense, sería un aliado. Pero con la Revolución Islámica de Irán y su política de exportar sus doctrinas a países con creencias militantes similares en la región, Khomeini comenzó a suministrar armas a los mujahidín afganos, los soldados musulmanes de Dios, que odiaban al irreverente Partido Democrático Popular Afgano y a sus partidarios soviéticos. Taraki ordenó una represión contra sus oponentes y formó la policía secreta a la que denominó Servicio de Protección de Intereses Afganos. Miles de afganos fueron encarcelados y ejecutados. Inevitablemente, la gente comenzó a levantarse y comenzó una rebelión en la ciudad de Herat en marzo de 1979. Se escucharon cantos de Dios es grande de los mujahidín, mientras cientos de afganos y asesores soviéticos eran desollados vivos, y hombres, mujeres y niños eran torturados y asesinados bajo las órdenes del hombre de confianza de Taraki, Hafezullah Aymin. Mientras Ayman estaba en su rampa, Taraki suplicó a la Unión Soviética asistencia práctica y técnica con hombres y armamentos. Pero la solicitud cayó en oídos sordos, ya que temiendo la reacción de su propia población musulmana, se negaron a ser arrastrados a lo que veían como un Vietnam soviético. El primer ministro soviético, Alexei Kosygin, dijo: "Creemos que sería un error fatal comprometer tropas terrestres. Si nuestras tropas entraran, la situación en su país no mejoraría. Por el contrario, empeoraría". Brezhnev sugirió reducir las reformas y destituir a Amin como primer ministro porque la intervención soviética completa, citando, "Humitu solo jugaría a favor de nuestros enemigos, tanto los tuyos como los nuestros". En 1979, de regreso de una conferencia en Cuba, Taraki se reunió con Brezhnev en Moscú y pudo asegurar algo de apoyo soviético. En Afganistán, el levantamiento de Herat se había convertido en una revuelta abierta entre el gobierno y la resistencia contra el régimen. Todo el país estaba ahora en guerra. Consciente de la amenaza a su vida, Amin logró evitar un intento de asesinato por parte de Taraki y, en cambio, con el respaldo de un contingente de oficiales del ejército, luego hizo arrestar a Taraki. Supuestamente, Taraki fue asfixiado en su celda en octubre de 1979. Pero los medios afganos no mencionaron el asesinato de Taraki. Sin embargo, reportaron que había muerto debido a una enfermedad. Ahora Amin estaba al mando, pero el régimen colapsaba. Hubo discusiones en Moscú sobre si enviar o no tropas soviéticas. Amin era visto como un líder fanático e incompetente, pero había una suposición de que los Estados Unidos y China estaban patrocinando a los mujahidín en Afganistán a través de su alianza con Pakistán. La esperanza era que los soviéticos pudieran reemplazar al comunista Kalki de línea dura, Amin, con el comunista Parchami más moderado Babrak Kamal. El jefe del Estado Mayor del Ejército Soviético, el mariscal Nikolai Ogarkov, expresó su preocupación por la posibilidad de una guerra de guerrillas prolongada, pero sus temores fueron desestimados, insistiendo en que la ocupación de Afganistán sería tanto sencilla como corta. El gobierno revolucionario de Amin ya no era confiable para el pueblo afgano. Su impopularidad fue el resultado de sus reformas no deseadas, administración desorganizada, economía fallida, brutalidad policial y lo que la gente veía como políticas antimusulmanas. En solo 20 meses de gobierno de Kalki, Afganistán había disminuido en todos los aspectos de la vida diaria. Ahora la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas creía que sin intervención,
El gobierno de Amin sería superado por los mujahidín y el país se perdería ante una administración hostil a los soviéticos. Tenía que ser removido. Pronto comenzó la preparación, con la base para la ocupación siendo A1, estabilizar el país ocupando las principales ciudades, bases aéreas, instalaciones de suministro y rutas clave. 2. Para liberar a las fuerzas afganas de sus deberes de guarnición, para que pudieran combatir directamente la insurgencia en el campo. 3. Para proporcionar inteligencia, artillería, apoyo aéreo y logístico al ejército afgano. 4. Mínimo contacto con la población local. 5. Aceptar un pequeño número de bajas soviéticas. Y 6. Fortalecer las fuerzas afganas para permitir la retirada del ejército soviético cuando la oposición fue derrotada. A principios de diciembre, se enviaron 1.500 soldados a la base aérea de Bagram, al norte de Kabul, donde ya se habían estacionado 400 soldados desde el verano. Este acuerdo probablemente satisfacía a Amin, ya que pensaba que los hombres estaban allí para resguardar su gobierno. El apoyo aéreo adicional comenzó los preparativos para la operación a mediados de diciembre, y se reunieron y trasladaron divisiones de fusileros motorizados a puntos de montaje en la frontera entre la Unión Soviética y Afganistán. Las fuerzas de aviación táctica y terrestre se fortalecieron. Los soviéticos estaban listos para entrar. Fue el día de Navidad de 1979 cuando los soviéticos hicieron su movimiento y comenzó el enorme transporte aéreo de tropas y equipos, todo bajo el pretexto de llevar ayuda internacional a Afganistán. La orden oficial dada por el ministro de Defensa soviético Dmitry Ustinov fue que, cito, la frontera estatal de la República Democrática de Afganistán debe ser cruzada por tierra y por aire por las fuerzas del 40º Ejército y la Fuerza Aérea a las 1500 horas. Las unidades aerotransportadas ya en Turquestán se movieron, junto con las del oeste y sur de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Alrededor de 4.000 soldados de al menos 2 regimientos viajaron a Kabul en vehículos blindados, mientras que grupos más pequeños se trasladaron a Shindand y Kandahar. Amin estaba plenamente consciente de las maniobras militares tras pedir ayuda a los soviéticos con más de una semana de antelación. El 23 de diciembre, el periódico ruso Pravda, que era el periódico oficial del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, emitió una negación de que hubiera tropas de combate en Afganistán. Sin embargo, no fue ninguna sorpresa para Amin cuando finalmente llegaron miles de soldados soviéticos aerotransportados, ya que ya había sido informado de que su solicitud de tropas había sido concedida desde Moscú. Amin agradeció a los rusos e instruyó al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán para apoyar a los hombres que se desplegaban. Desconocía el verdadero motivo de los soviéticos y se convenció de trasladarse al Palacio de Tagbek, situado en lo alto de una colina empinada en Kabul, con el pretexto de que sería más fácil defenderlo allí. Las fuerzas especiales Spetsnaz asaltaron el palacio fuertemente fortificado el 27 de diciembre de 1979 y Amin, junto con su familia y asesores, fueron asesinados. El líder de Khalqis del Partido Democrático Popular de Afganistán, Habibullah Amin, ahora estaba muerto. Dentro de 48 horas, Babak Kamal, el líder de la facción Parcham del Partido Democrático Popular Afgano, fue sacado del exilio en Europa Oriental y se convirtió en el nuevo presidente. Había comenzado la ocupación soviética de Afganistán. En todo el mundo, la condena a la Unión Soviética fue rápida, viendo esto como una invasión a un país indefenso. Jimmy Carter, en los últimos días de su presidencia en los Estados Unidos, llamó a la invasión, cito, la amenaza más seria para la paz mundial desde la Segunda Guerra Mundial, fin de la cita, y se retiró del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, segundo el 2 de enero de 1980. Una semana después, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunió de emergencia y condenó enérgicamente las acciones soviéticas. Para fin de mes, 34 países de mayoría musulmana condenaron la intervención soviética y exigieron la retirada inmediata, urgente e incondicional de las tropas soviéticas, incluyendo al preocupado vecino de Afganistán, Pakistán. Se creía, especialmente en los Estados Unidos, que la inacción solo alentaría a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a extender su control a los países adyacentes.
Carter estableció un embargo comercial. 66 naciones boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú y se hizo accesible el suministro de armas a los rebeldes a través de muchas naciones. Antes de la invasión soviética, los Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Libia y Kuwait proporcionaron un apoyo mínimo a los insurgentes, pero ahora la ayuda aumentó significativamente. Las fuerzas soviéticas ingresaron a Afganistán por 2 rutas terrestres y un corredor aéreo, tomando rápidamente el control de las principales ciudades, bases militares e instalaciones estratégicas del país. Los soviéticos esperaban ser vistos como liberadores que habían liberado al país del brutal gobierno de Amin y que los mujahidín se rendirían inmediatamente. En cambio, la presencia de tropas soviéticas tuvo el efecto contrario e intensificó los sentimientos de nacionalismo, lo que llevó a una mayor rebelión. Aunque el Ejército Rojo intentó dejar la lucha a los afganos, a menudo se encontraban arrastrados a las hostilidades y luchando contra disturbios urbanos, fuerzas tribales conocidas como Lashkar, e incluso a veces contra unidades del ejército afgano en rebelión. Durante los primeros días de la ocupación, los ataques contra las tropas soviéticas eran comunes en las calles de Kabul y a menudo eran asesinados por civiles a plena luz del día. Los camiones de suministro y vehículos blindados siguieron llegando al país. En solo unas pocas semanas, habían llegado entre 50.000 y 60.000 soldados del Ejército Rojo. También se habían traído a más de 4.000 asesores civiles y técnicos para ayudar a establecer y dirigir la nueva administración, liderada por Babrak Kemal. En ciudades como Kandahar y Herat hubo brotes esporádicos de disturbios civiles. Inmediatamente después del golpe, los guerrilleros en el norte y este de Afganistán intensificaron sus asaltos enfrentándose con el leal ejército afgano. Karmel llamó a su régimen una nueva fase evolutiva de la gloriosa Revolución de Abril. Su constitución provisional prohibía la tortura, la persecución y el castigo, contrarios a la dignidad humana. Pero a pesar de sus garantías al derecho de libre expresión, no logró unir al Partido Democrático Popular Afgano. A los ojos de muchos afganos aún se le veía como un títere de la Unión Soviética. Para la primavera, había 81.000 soldados del Ejército Rojo en Afganistán. Solo 2 meses después de la intervención soviética, en febrero de 1980, hubo una gran rebelión en Kabul conocida como el levantamiento de los 3 Hut contra el gobierno liderado por Karmal. Miles de islamistas y izquierdistas participaron. Hubo arrestos masivos y cientos de manifestantes murieron en el caos. Al mismo tiempo, la incursión soviética en Paksha, al este de Afganistán, resultó en la pérdida de un batallón soviético. Luego, durante abril y mayo, soldados soviéticos y aliados del Partido Democrático Popular Afgano masacraron a decenas de estudiantes que protestaban, mientras otra rebelión en la ciudad tomaba un giro peligroso una vez más. La guerra comenzó a adoptar un nuevo patrón. Los mujahidín afganos, a quienes los soldados del ejército soviético se referían como el enemigo o dushman, se dividieron en unidades más pequeñas y lucharon una guerra de guerrillas en las montañas, mientras los soviéticos controlaban las ciudades y las principales líneas de comunicación. La 105ª Aerotransportada y el equivalente de 7 divisiones de fusileros motorizados entraron en Afganistán en cuestión de meses, un total de unos 85.000 soldados enviados para evitar el derrocamiento del régimen comunista en Kabul. Mientras los soviéticos fueron rápidos para tomar control de todas las ciudades y rutas primarias de comunicación, carecían de las herramientas y el conocimiento para derrotar a los mujahidín que vagaban por el campo hostil. Habiendo fallado en sacar a su enemigo, los soviéticos diezmaron tierras, cultivos, granjas, sistemas de riego y ganado como parte de su programa de tierra quemada después de no lograr enfrentarse a su adversario. Como resultado, más de 5 millones de personas afganas abandonaron sus hogares para cruzar las fronteras hacia Pakistán e Irán, donde fueron alojados en campamentos de refugiados de considerable tamaño. Luchando contra un enemigo que veía la muerte como un honor y como una forma de alcanzar el martirio, fue una experiencia aterradora y dura para los jóvenes reclutas del ejército soviético y Afganistán. Los soviéticos eran despreciados tanto por los mujahidín como por la mayoría de la población de Afganistán, ya que su ateísmo y su falta de fe eran vistos como una abominación. Enfrentando a un enemigo invencible en una tierra extranjera hostil, la guerra pronto se convirtió en el Vietnam de Rusia.
Con tasas de bajas tan altas entre los jóvenes soldados soviéticos, se les dio el apodo de chicos de zinc, en referencia a los ataúdes forrados de zinc que traían de vuelta a los caídos a su patria. Se había vuelto obvio que para destruir completamente a su oposición de 200.000 mujahidín, se necesitarían cientos de miles de tropas del Ejército Rojo. A principios de 1982, el número de tropas soviéticas había alcanzado entre 105 y 110.000 hombres. Para finales de año, los soviéticos habían sufrido hasta 10.000 bajas. Para el otoño de 1982, cuando el difunto Leonid Brezhnev fue sucedido como jefe de Estado por el ex líder del Comité de Seguridad del Estado Yuri Andropov, la guerra soviética en Afganistán estaba cambiando de una manera sutil pero significativa. Los asaltos genocidas migratorios intencionales se habían mantenido iguales, con el fin de desmoralizar a la población civil y eliminar a todos los residentes en el campo que estaban ayudando a los mujahidín. Ahora se añadía a esta estrategia la implementación metódica de la subversión al estilo Comité de Seguridad del Estado, como el uso de presiones económicas y psicológicas, agentes provocadores, sobornos y amenazas de encarcelamiento, como una forma de invitar o dividir la lealtad entre la resistencia, las tribus y los clanes étnicos. Después de convertirse en presidente de los Estados Unidos en 1981, Ronald Reagan aumentó el envío de armas y ayuda a los mujahidín a través de Pakistán y su servicio de inteligencia, el inteligencia de interservicios o la inteligencia de interservicios. Este movimiento de resistencia que estaba costando tan caro a Moscú, no solo en términos monetarios, sino también en la pérdida de hombres y dignidad, estaba siendo asistido por los Estados Unidos, Pakistán, Reino Unido, Egipto, Arabia Saudita y China, así como otros. Con las relaciones internacionales en un punto de ruptura, ya que los Estados Unidos veían el conflicto en Afganistán como una parte fundamental de la Guerra Fría, la CIA proporcionó asistencia a las fuerzas antisoviéticas en un programa llamado Operación Ciclón para armar y financiar a los mujahidín afganos. Esto hizo que la provincia fronteriza noroeste de Pakistán se volviera una base para los combatientes de la resistencia afgana. Además del apoyo financiero, las naciones musulmanas ofrecieron voluntariamente a miles de árabes afganos que deseaban hacer la yihad contra los comunistas ateos. Entre ellos estaba el ahora infame Osama Bin Laden, un joven saudí que fundó una organización árabe que más tarde se convirtió en Al-Qaeda. Al final del conflicto, Estados Unidos había invertido $3.000 millones en financiar a los mujahidín. 1981 vio una vez más intensos combates en Herat y una operación fallida de las fuerzas republicanas afganas en la provincia norteña de Bolk. Para 1984, se alentaba a los insurgentes a realizar incursiones de sabotaje dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los rebeldes iniciaron ataques transfronterizos en la primavera de 1985. 2 años después, los rebeldes afganos comenzaron incursiones coordinadas en varios objetivos sobre la frontera soviética, y en el caso de un ataque a una fábrica en la RCS de Uzbekistán, llegaron hasta 10 millas dentro del territorio soviético. Los soviéticos, entonces, amenazaron con invadir Pakistán en respuesta a los ataques transfronterizos, y no se informó de más incidentes. El comandante guerrillero afgano, Ahmed Shah Massoud, resultó ser una espina en el costado soviético. En 1983 declararon una tregua con el líder militar, pero eso solo le dio tiempo para reestructurar, fortalecer e incrementar sus fuerzas. A pesar de que Kamal envió a su jefe de policía secreta, Mohammad Najibullah, para encontrar a Massoud y matarlo, el intento falló, al igual que muchos otros. Sin embargo, finalmente en el año 2001, Massoud, quien luchó activamente contra los talibanes desde que el régimen llegó al poder en 1996, fue asesinado 2 días antes de los ataques del 9 de noviembre en América. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachov se convirtió en el secretario general de la Unión Soviética. Así como una vez culparon a Amin por los problemas en Afganistán, los soviéticos ahora consideraban a Karmal como un fracaso. Gorbachov declaró que la razón principal por la que hasta ahora no ha habido consolidación nacional es que el camarada Karmal espera seguir sentado en Kabul con nuestra ayuda.
también le dijo al Politburó soviético, la máxima autoridad ejecutiva del Partido Comunista de la Unión Soviética: si no cambiamos los enfoques para evacuar Afganistán, estaremos luchando allí durante otros 20 o 30 años. No está claro exactamente cuándo las autoridades soviéticas comenzaron a presionar para la terminación de Carmel, pero en 1982, Andrei Gromyko habló con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, sobre la renuncia de Kamal. El plan de Gorbachov era reemplazar a Kamal con Mohammad Najibullah, un oficial militar y político afgano, a menudo conocido como Dr. Najib. En 1980 se había convertido en jefe de la policía secreta afgana, mejor conocida como la KATHAD, y como miembro de la facción Parcham, liderada por Kamal. Se conocía a Najibullah por su brutal eficiencia. En noviembre de 1985, Karmal se percató de que había perdido todo el respaldo soviético, y por lo tanto renunció, siendo exiliado a Moscú, donde murió en 1996. En mayo de ese año, Najibullah fue elegido secretario general y luego presidente del Consejo Revolucionario. Aunque en ese momento el pueblo afgano no conocía al relativamente joven nuevo líder, rápidamente implementó reformas para mejorar las circunstancias de la nación y ganar apoyo, utilizando ideas determinadas por los especialistas del Partido Comunista Soviético. Al poder hablar con fluidez tanto en pashto como en dari, Najibullah pudo interactuar con los ancianos. En un movimiento astuto, también intercaló sus discursos con pasajes del Corán para respaldar sus afirmaciones y para retratarse a sí mismo y al Estado como islámicos. El toque de queda nocturno en Kabul, vigente desde 1980, fue eliminado y se liberaron prisioneros rebeldes. Al mismo tiempo, los militares de Estados Unidos y Reino Unido estaban ayudando a entrenar a los mujahidín, proporcionando a los rebeldes envíos del muy efectivo FIM-90 y 2 Stinger, un misil superficie-aire que fácilmente podría ser transportado por mula y lanzado desde el hombro. El uso de estas armas obligó a los helicópteros soviéticos a volar demasiado alto para cubrir a sus tropas terrestres, lo que favoreció enormemente a los mujahidín. Lamentablemente, en 15 años, muchos de estos rebeldes entrenados por los Estados Unidos se unirían a los talibanes y usarían sus habilidades contra las naciones que los habían ayudado a desarrollarlas. Afganistán y Pakistán firmaron los Acuerdos de Ginebra en 1988 tras largas negociaciones. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética respaldaron a las dos naciones asiáticas en su compromiso de evitar interferir en los asuntos del otro. Además, consintieron el retorno voluntario de los refugiados afganos en Pakistán. Los dos países llegaron a un acuerdo para dejar de interferir en Afganistán, lo que incluyó la retirada de la Unión Soviética. La Organización de las Naciones Unidas estableció una misión especial para supervisar el procedimiento. Najibullah había logrado consolidar con éxito su posición política y pudo comenzar a coordinar con los esfuerzos de Moscú para retirarse. Los Acuerdos de Ginebra habían establecido, entre otras cosas, un cronograma para la retirada completa de los soviéticos y para la no intervención de los Estados Unidos y la Unión Soviética en los asuntos de Pakistán y Afganistán. El nuevo enfoque de Gorbachov sobre la política nacional e internacional facilitó el camino para la retirada. Quería transformar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con su concepto de glasnost, de apertura y transparencia, y la política de perestroika para reestructurar la economía del país y poner fin a la era de estancamiento. Fue un alejamiento del antiguo modelo soviético de una sociedad cerrada y un gobierno secreto. Para aliviar más las tensiones de la Guerra Fría, Gorbachov firmó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con los Estados Unidos en 1987. A medida que la invasión alcanzaba su fase final, las fuerzas soviéticas comenzaron su retirada mientras restringían a sus tropas restantes de lanzar más acciones ofensivas. Entre mayo y agosto de 1988 y noviembre y febrero de 1989, se retiraron la primera y la segunda mitad del Ejército Rojo. Los soviéticos habían negociado ceses al fuego con los comandantes locales de los mujahidín para garantizar un tránsito seguro. En su mayor parte, la retirada se llevó a cabo pacíficamente, excepto por la Operación Tifón, que se realizó en enero de 1989, con la única intención de causar tanto daño como fuera posible a las fuerzas de oposición en las provincias centrales y norte del país. Según las estimaciones soviéticas,
El asalto mató a más de 600 combatientes de Massoud. Las últimas tropas soviéticas abandonaron Afganistán el 15 de febrero de 1989. El último soldado soviético en abandonar Afganistán se llamaba General Boris Gromov. Al haber cruzado el puente de la amistad hacia Uzbekistán soviético, dijo: «No queda ni un solo soldado o oficial soviético detrás de mí. La guerra de 9 años ha concluido». Pero para los afganos, una nueva guerra estaba por comenzar. Mohammad Najibullah y su gobierno permanecieron en el poder hasta el 15 de abril de 1992. Ese día, Najibullah renunció mientras las fuerzas de los Mujahideen avanzaban hacia Kabul. Se le impidió su intento de volar a India bajo la protección de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que se refugió en un complejo de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad. Después de 4 sangrientos años de lucha entre varios grupos de fuerzas anti-Najibullah, fueron los talibanes quienes tomaron el control de Kabul, asaltando el complejo de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 1996. Najibullah fue torturado y luego asesinado. Según el general retirado Mohammad Yahya Nawraz del ejército de Afganistán, la guerra afgano-soviética fue una confrontación rara en la historia, ya que ayudó a desencadenar el colapso del mayor imperio de los tiempos modernos. Ambas partes recopilaron las lecciones aprendidas del conflicto. Cualquiera que sea lo que estas lecciones puedan mostrar, el más fundamental de ellas es que ningún ejército, por sofisticado, bien entrenado, materialmente rico, numéricamente abrumador e implacable que sea, puede tener éxito en el campo de batalla si no está psicológicamente apto y motivado para la lucha. La fuerza, por muy desprovista de ventajas materiales y números que esté, que puede confiar en las cualidades morales de una fe fuerte, una determinación obstinada, individualismo y una paciencia interminable, siempre será la ganadora. Estas pueden no ser siempre las cualidades óptimas que se encuentran en los ejércitos de las democracias occidentales. En 1989, el periodista estadounidense Patrick Brogan resumió sucintamente la derrota de los soviéticos a manos de los mujahideen afganos cuando escribió: «La explicación más simple suele ser la mejor. Fueron absorbidos en Afganistán de la misma manera que Estados Unidos fue absorbido en Vietnam, sin pensar claramente en las consecuencias y subestimando enormemente la hostilidad que provocarían».